avanzar y dar pues estas pautas de ver esta panorámica, este contexto de oración a través del tiempo para marcar la diferencia hasta ahora, es decir, lo que Jesús quiere que hagamos con su don, me gustaría que contestaran unas preguntas. ¿Todos tienen dónde anotar? ¿Sí? Si no, ahí en su mente, los chicos que no traigan en dónde. Bien, la primera pregunta sería, estas preguntas son simplemente para confrontar después de esta plática cómo estoy orando actualmente y qué es lo que me pide Jesús con el don. La primera sería, ¿qué es para mí la oración? No es para que respondan ellos, es personal. La segunda pregunta sería, ¿cómo oras o a través de qué oras? ¿Cómo es tu oración o a través de qué? ¿Utilizas novenas? ¿Utilizas rituales? O sea, ¿cómo oras? ¿Vas al Santísimo, la hora santa? ¿Cómo haces oración? ¿Cómo oras? La tercera sería, ¿con qué intenciones hago mis oraciones? ¿Con qué intenciones o con qué intención oro? ¿Con qué intención hago mi oración? Pido por los enfermos, por los que no tienen trabajo. Bueno, hay tantas intenciones. ¿Con qué intención? Y la última sería, ¿en dónde haces oración? ¿En dónde te gusta hacer oración o acostumbras a hacer oración? ¿En la capilla, en el templo? También los muchachos piensen, ¿en dónde hacen oración? O si no hacen oración, ¿verdad? Eso también es importante. Bueno, serían todas. Si quieren les doy un minutito nada más porque no tenemos mucho tiempo para responderlas. Bueno, vamos continuando. Primeramente tenemos que partir de qué es orar, ¿sí? Porque si no tenemos claro qué es la oración o qué sentido tiene la oración, pues desde aquí estamos partiendo de que pues tengo una concepción distinta de lo que es orar. ¿Para qué oramos? Normalmente oramos para tener una comunicación con Dios, ¿sí o no? Una comunicación que queremos tener directa con Dios. Y entre más cercana sea esa comunicación, pues nos sentiremos mejor porque ese es el sentir humano. Bien, pues fíjense bien, Jesús le dice a Luisa algo importante, que la oración nace de una necesidad del hombre. El hombre está necesitado de oración. ¿Por qué? Vamos leyendo qué es lo que le dice Jesús a Luisa en el volumen 20. Le dice, hija mía, Adán mientras estuvo en el Edén terrenal y vivió el reino del supremo querer, conoció todos los conocimientos, pero en cuanto salió de él, su inteligencia se oscureció. No encontraba las palabras adecuadas para manifestar los conocimientos que había adquirido sobre la suprema voluntad, porque faltaba en él mismo el divino querer que le proporcionaba las palabras necesarias para manifestar a los demás lo que él había conocido. No le era dado reparar, sino que necesitaba aquel Dios mismo que había ofendido para poner remedio. No le daba suficiente capacidad para manifestarlo.
¿Qué nos está diciendo aquí? Que después de la caída de Adán, todos heredamos estas carencias. Una carencia, como dice, no tenemos las palabras para dirigirnos a Dios, las palabras adecuadas. No tenemos el conocimiento para dirigirnos a Dios. ¿Por qué? Porque nos falta el don. A Adán nos heredó la herencia del pecado original, ¿sí? Nos heredó la caída y todos heredamos estas carencias humanas en donde se nos quita ese contacto y esa comunicación con Dios. Pero ¿qué pasa a lo largo de los siglos? Si el don de la divina voluntad se vino dando hasta la muerte de Luisa en 1947, que triunfó el fiat del reino de la divina voluntad, ¿qué pasó en todos estos siglos donde estuvimos haciendo oración? ¿Qué sucedía? ¿Llegaban nuestras oraciones? Pues vamos viendo. Teníamos un intercesor. En Romanos 8:28 se nos dice, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que el Espíritu Santo nos está ayudando a nuestras oraciones que hemos hecho de tantos siglos. ¿Para qué? Para darle la verdadera oración a Dios, porque no sabemos orar. Nuestras oraciones no estaban lo suficientemente fuertes porque no teníamos el don. Con la voluntad humana teníamos estas carencias en donde no nos podíamos comunicar con Dios, en ese tú a tú. El Espíritu Santo tenía que tomar para hacer nuestras oraciones e interceder. Todo esto sucedió a lo largo de mucho tiempo, porque también nos menciona en San Juan que dice, en un futuro, en tiempo futuro, nos dice, el Consolador, el Espíritu Santo, enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Esto qué nos da a entender? ¿Por qué está hablando en futuro? Esta cita bíblica. Porque está hablando de este tiempo. ¿Sí? Un tiempo donde es la era del Espíritu Santo, que se nos está dando el don de la divina voluntad, y solamente a través de este don tendremos esa enseñanza para poder comunicarnos directamente con Dios. Bueno, pero hay algo importantísimo. La criatura humana, para comunicarse con Dios, tiene que formar vínculos eternos con el don de la divina voluntad. Vínculos eternos que solamente tienen que estar unidos a través de la mente, el pensamiento y la voluntad del hombre. De otra manera, sin este don, no puede haber ese vínculo eterno con Dios. Entonces, vamos preguntándonos, ¿son nuestras formas de orar humanas las que agradan a Jesús? No, ¿verdad? Sin tener el don, no. No son nuestras formas humanas. Y Jesús se lo dice a Luisa. Y en esta cita, que está en el volumen 6, uno de los primeros volúmenes, vamos viendo qué tanto de nosotros tenemos en esta forma de orar. Perdón. Si quieren, luego se las doy, para no entretenerme, ¿sí?
porque como nada más tengo 1 hora. O sea, al final les digo todas las citas, lo que saque de... Sí, yo con mucho gusto. Sí, no, está muy bien. Miren, dice, el verdadero espíritu, le dice Jesús a Luisa, de adoración consiste en esto, que la criatura se pierda a sí misma y se encuentre en el ámbito divino y adore todo lo que obra Dios y con él se una. ¿Crees tú que sea verdadera adoración aquella en que la boca adora mientras la mente está en otra parte? O sea, ¿la mente adora y la voluntad está lejos de mí? ¿O bien, que una potencia me adore y las otras estén desordenadas? No, dice Jesús, yo quiero todo para mí y todo lo que he dado en mí. Y este es el culto, el acto de culto y de adoración más grande que la criatura puede hacerme. Y aquí pensemos, ¿cuántas veces nosotros estamos dentro de esto que dice Jesús? Nuestras formas de orar, que nuestra boca esté por un lado y nuestra mente está en otra. ¿Sí? Y le dice a Luisa, ¿crees eso que es oración? Pues no, no lo es. Sí, no lo es. Necesito que la criatura se pierda completamente en mí para yo darle todo y que haga todo en mí. Esa es la verdadera adoración. Una adoración que va completa en espíritu y en verdad, como nos decía ahora el Padre en misa y nos dice en el Evangelio. Entonces, vamos viendo qué tanto tenemos contacto con Dios. Él nos habla del todo. ¿Y el todo? ¿En dónde está el todo? En Dios, en la voluntad. El todo se encuentra en la voluntad de Dios. El todo nos comunica y nos construye vínculos de comunicación con Dios. Bueno, pero estos vínculos eternos tenemos que, para poder entender el don, la oración en el don de la divina voluntad, tenemos que entender lo que es el tiempo y lo que es la eternidad. Porque si el todo nos lleva a los vínculos eternos de Dios, es decir, a esa comunicación eterna, entonces vamos entendiendo que Jesús y la eternidad son uno solo. Que todo lo que hizo Jesús aquí en la tierra lo vinculó con la eternidad. Entonces la eternidad no es aquello que nunca termina y que lo vemos así como, no. La eternidad es donde está todo lo de Dios. Es un punto solo, un acto único, donde está contenido todos los atributos de Dios, todas los valores, la hermosura, todo lo que ha dejado Dios, que es inmenso, infinito. Eso es la eternidad. Y entrar en la eternidad, que solamente es con el don, es entrar, tomar de esa vastedad que hay. ¿Para qué? Para darla, comunicarla y multiplicarla. El don de la divina voluntad nos hace entrar a esos vínculos eternos donde Jesús le dice a Luisa algo importante. Lo eterno, dice, no está sujeto a mutaciones. Más bien todo tu ser, tus deseos, tus afectos, aún tus más íntimas fibras están ligadas con vínculos eternos y mi querer corre en ellos para constituirse como vida. Para constituirse como vida.
y aquí es donde viene el tema del retiro. La criatura no es obra, sino es vida. ¿Y qué tipo de vida es? Vida divina. Si yo quiero tener comunicación con Dios en una oración que sea continua, debo de hacer vida cada uno de mis actos, dárselos a Dios para que Él los haga vida suya. Es un intercambio de vidas. La oración en modo divino es mi vida humana vacía, se la entrego a Dios en ese abandono total para yo entrar en los vínculos eternos y tomar de Dios para darle a Él con el mismo nivel, el mismo valor, dándole Dios a Dios. Esto es el vínculo eterno que nos va a dar la comunicación en la oración en modo divino. Dice, donde reina la voluntad no son actos separados, sino vida. Es poseer la vida de Jesús por dentro y por fuera. ¿Por qué por fuera? Porque todos tus actos, si tú haces una lista de tus actos, de lo que hiciste en este día, desde el amanecer, te despertaste, te fuiste al baño, te bañaste, te cambiaste, en fin, tú puedes hacer una lista de todos los actos de tu día. Y no puedes decir, de las 12 a las 4 lo quito. No, sino que son actos continuos, porque si no, no fuera vida. Pues esa vida, la vida externa, la quiere Jesús. Tu vida externa. ¿Para qué la quiere? Para que Él ponga su vida divina en cada acto. Y solamente así podrá haber esos vínculos eternos y esa comunicación que se va a dar en cada acto. Tú, el alma, y Dios. En tus miradas, en tus palabras, en tus respiros estará Dios. Y en esa comunicación que se hará oración. El reto para poder llegar al divino querer es hacer de tu vida un acto continuo. Porque Dios, como dijo el doctor, es un solo acto. Todos los actos que haces tú en tu vida están sumados en uno. Y vamos escuchando lo que dice Jesús. Luego les paso las citas. Hija mía, toda mi vida fue un solo acto proveniente de aquel acto único del Eterno, que no tiene sucesión de actos. Y si en mi humanidad externamente se vieron poco a poco la sucesión de actos, esto es, concebir, nacer, crecer, obrar, caminar, sufrir, morir, en lo interno de mi humanidad, mi vida divina del verbo eterno unido a mi alma, formaba un acto solo de toda mi vida. Así que la sucesión de los actos externos que se veían en mi humanidad era la desembocadura del acto único. En mi interior, conforme quedé concebido, al mismo tiempo nacía, lloraba, gemía, caminaba, oraba, hablaba, predicaba el evangelio, instituía los sacramentos, sufría, quedaba crucificado. Así que todo lo que se veía en el exterior de mi humanidad, que sucedía poco a poco, dentro de mí era un solo acto, largo y continuado, y que continúa aún. Eso es la oración. La oración es unir mi vida externa
al acto único de Dios. Ahorita vamos a ver cómo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo entramos a ese giro, a ese acto único? ¿Cómo tomamos todo de Dios? Pues Jesús, el gran pedagogo, nos dice cómo hacerlo. Aquí la cosa es pensar algo y reflexionar. Jesús quiere todo. Y todo es todo. Cuando digo todo, involucra todas tus intenciones en cada acto. Mis intenciones ya no van a ser humanas, sino en la oración, la intención va a ser lo que quiere Dios. Y ahorita vamos a ver qué es lo que quiere Dios en cada uno de mis actos para formarlo uno. Muy bien, entonces, ¿qué es orar para Jesús? Y aquí les voy a decir otra cita. Dice, hija mía, la oración es música, especialmente cuando un alma está toda uniformada a mi voluntad, de modo que no se advierte en todo su interior más que una continua actitud de vida, de voluntad. De voluntad divina. Esta alma es como si saliera otro Dios y me hiciera esta música. Oh, cómo es agradable encontrar quien me pague con la misma moneda, dando Dios a Dios, y pueda darme los honores divinos. Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto, porque todas las demás almas, aunque hicieran y oraran mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas las que harán, no divinas. Por eso no tendrán aquella potencia y aquel atractivo a mi oído. Entonces, bueno, esto es nada más como un preámbulo, ¿no? Un preámbulo para darnos cuenta lo que quiere Dios. Dios quiere de mi vida una oración continua. Dios quiere de mi vida que sea una música. Dios ser música para Él. Estar unida en plenitud. No quiere ni un pensamiento, ni un acto que esté fuera de su voluntad. Esa es la música para Dios, el contento y la oración más perfecta. No es el acto de adoración de estar todo el día hincados, porque probablemente salga yo y diga, ya cumplí. No, Jesús quiere todo. Todo hecho, toda tu vida hecha, oración. Sin embargo, todo lo que se vivió antes, en el pasado, sabemos que Adán cayó y como quedó atrofiadito, como quedamos todos atrofiaditos de nuestra mente porque ya no teníamos ese conocimiento, entonces, a través de la historia, del tiempo, Dios nos fue dando las pautas de cómo orar, que ahorita vamos a ver cuáles fueron esas pautas distintas de acuerdo a las distintas épocas. Y mientras vamos hablando esto, vamos pensando en dónde me quedé. Si me quedé en la forma en cómo oraban los del Antiguo Testamento, o me quedé o estoy todavía en el apego de tantos modos humanos de orar, o estoy pasando de los modos humanos a los modos divinos. O a lo mejor ya hay aquí alguien que esté viviendo al 100 en el divino querer y que ya esté viviendo en plenitud toda una vida. A ver, ¿en dónde andamos? ¿Verdad? Bien, entonces vamos viendo.
antes de Adán, perdón, después de la caída de Adán, entraron los primeros cultos de adoración, ¿sí? A Dios. Adán nos dice igual en este volumen 20 que al caer, la primera humanidad pues tenía esos consejos o esas instrucciones que Adán poco recordaba. Por eso la primera humanidad no necesitó leyes, sino hasta que se fue proliferando la humanidad y llegó, ahora sí, un desorden, y es cuando Dios quiso elegir a su pueblo para que viniera el Mesías, pero antes tuvo que instituir la ley. Sí, la ley. Y ustedes saben que en el Antiguo Testamento la ley mosaica pues era lo más fuerte y se constituyeron ahí los primeros cultos de adoración. Y sobre todo se instituyó una forma de orar que era a través de los salmos. Los salmos eran adoraciones, alabanzas que daba el pueblo para poder, digamos, dar esa primera comunicación en donde el ser humano estaba ante los ojos de Dios como un siervo. ¿Cómo están los siervos dentro de una casa? ¿Son familia? No, ¿sí? Están fuera, ¿sí? Los sirvientes hasta no participan, a veces no participan dentro de lo que es la familia, otras veces sí. Pero así estaba la humanidad en el Antiguo Testamento. Entonces las oraciones estaban constituidas desde ahí, ¿sí? Ver a un Dios tan alto en donde nada más la ley era lo que imperaba. Los salmos servían para dar esa adoración y esa glorificación a Dios, pero desde su postura de siervos. Y también servían para la llamada del Mesías. Ellos oraban para que Dios les enviara ese Mesías prometido. Pero ¿quién va a dar el verdadero cumplimiento a esas oraciones tan carentes? Esas oraciones que no tienen vínculos eternos con Dios. La Virgen. Tiene que llegar Mamá María con el don de la divina voluntad, porque si ella no llega con el don de la divina voluntad, todas esas oraciones no tienen sentido, no valen para Dios. No es la misma moneda. Entonces, Mamá María, ¿qué hace? El don de la divina voluntad te hace entrar en los vínculos eternos donde está todo un Dios y todo lo que es de Dios. Y ella toma todas esas oraciones para darles la verdadera plenitud para la llegada del Mesías. Si no fuera por ella, el Mesías no llega y no se da verdadero cumplimiento a esas oraciones. Fíjense lo que hace el don. ¿Qué pasa después? Llega el Mesías, llega nuestro Rey, llega Jesús. Y en esta llegada de Jesús, Jesús con su vida nos deja mucho, nos deja su vida externa para imitarla, ¿sí? Nos deja los sacramentos, nos deja la iglesia, nos deja, sí, en su creación, pero nos deja una forma de vida para poder limpiarnos de todas nuestras impurezas a través de los sacramentos y tomar el ejemplo y la vida de Jesús para poder seguirla. Entonces en esto nosotros observamos que la vida de Jesús se apartaba a orar. ¿Se acuerdan que nos dice los evangelios? Jesús se apartaba a orar. ¿Por qué? Porque Jesús nos tiene que enseñar a que debemos de apartarnos para orar. Orar con el Padre.
Y al instituirnos toda una forma de vida, nosotros quedamos ya no como siervos, sino por el bautismo quedamos como hijos. ¿Pero hijos legítimos? No, sino nos lo dice la palabra como hijos adoptivos. Los hijos adoptivos no tienen la misma sangre de los padres. Son hijos adoptivos, pero no tienen la misma sangre de los padres. Esto marca la diferencia. ¿Por qué? Porque gozamos de los beneficios por el bautizo, pero no estamos todavía como hijos legítimos, porque el hijo legítimo es el que hereda lo que el padre tiene. Y nosotros todavía no podemos heredar al 100% todo lo que tiene el padre desde la redención. El doctor ya nos explicó bien que la finalidad de Jesús no fue venir a salvarnos, sino que Él tenía que pasar, que redimirnos, para de ahí llevarnos al don. Porque Jesús le dice a Luisa, a mi reino no entran cojos, ciegos, mancos, no entran enfermos. Por eso dejé la redención. ¿Para qué? Para que se sanaran y en mi reino entran erguidos, sanos y fuertes. Entonces, no debemos apartarnos de la redención, sino que darle el verdadero cumplimiento para llegar a la plenitud al don. ¿Esto qué nos enseña? Jesús nos enseña una oración hermosísima. ¿Cuál es? El Padre Nuestro. El Padre Nuestro es una oración que más que una oración es el proyecto de Dios que tiene para nosotros, pero que lo dejó lo dejó en oración para que nosotros lo pidiéramos. Nos dejó que pidiéramos por el reino de la divina voluntad. Cuando dijo que dijéramos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo que santificado sea tu nombre? ¿Qué quiere decir? ¿Que todavía no está santificado? Pues no, porque para que sea santificado necesita un alma vivir en la divina voluntad para darle Dios a Dios, para entrar en los vínculos eternos, tomar de Dios y darle. Venga a nosotros tu reino. El venga a nosotros tu reino. A ver, pero si Jesús ya estaba, ¿cómo que dejó el venga? El reino de la divina voluntad. Porque dice, para que se haga aquí en esta tierra, porque nosotros somos la tierra de Jesús, somos hechos de tierra, del barro. Así creó Dios al hombre. Somos la tierra de Jesús. En esta tierra, como se hace en el cielo. ¿Y cómo se hace en el cielo? Con vida divina. Con vida divina. Entonces, inconscientemente estábamos pidiendo el don de la divina voluntad, que viniera, que reinara y que obrara en nosotros. Esa fue la oración que Jesús nos dejó. Las peticiones que Jesús nos dejó para que viniera el reino. Sin embargo, nuestras formas de orar se tradujeron en varias fórmulas, ¿sí? Ritos que fuimos aprendiendo también a lo largo de estos siglos. Ritos que nos facilitaban el contacto con Dios. Tenemos fórmulas como las novenas, ¿sí? Tenemos formulitas también para poder adorar en frente del Santísimo. Formas que nos van facilitando como apenas masticar esa comunicación con Dios. ¿Pero qué? Son recetas, son fórmulas muy buenas para lo que Jesús quería en ese tiempo.
pero no para lo que quiere ahora, porque ahora te quiere en plenitud. Entonces, fíjense bien, Jesús le dice a Luisa algo importante. Dice, bueno, espérenme tantito antes de leerles esto. ¿Cuáles eran esas intenciones humanas? Las intenciones humanas, cuando nosotros hacemos oración, normalmente en estos modos humanos, normalmente estas intenciones humanas van buscando la misericordia de Dios, ¿sí o no? ¿Y la misericordia de Dios a quién ve? ¿A Dios o al hombre? Al hombre. La misericordia de Dios ve al hombre porque ve la carencia humana. Ve al hombre caído, ve al hombre necesitado, ve a los enfermos, ve a los que no tienen trabajo, ve a las... tenemos nosotros una lista inmensa de tantas carencias que hay en el mundo y eso es lo que busca la oración humana con una intención humana. Y muchas veces es una oración que busca nuestros beneficios. Una oración limitada y un tanto egoísta. ¿Por qué? Porque solamente ve al hombre. ¿Las novenas para qué son? Para que me concedan favores, ¿verdad? Es decir, estoy buscando mi voluntad y no la voluntad de Dios. Pero, ¿qué sucede? Tiene que venir, ¿sí? Para que se cumpla lo que nosotros estamos, todas esas oraciones del Padre Nuestro que inconscientemente decíamos, y todas estas oraciones que hicimos en todos estos 2000 años, tiene que venir Luisa. Tiene que venir alguien que viva el reino de la divina voluntad. ¿Para qué? Para darle el verdadero cumplimiento a todas las oraciones pasadas del Padre Nuestro y que venga el reino. Pero Luisa tiene que vivir el reino. Tiene que conocerlo, masticarlo y orar. La oración en modo divino también toma un tinte que ahí viene en los volúmenes como giro, ¿sí? El giro divino que es, Luisa tiene que entrar en los vínculos eternos para tomar el pasado, el presente y el futuro y tomándolo todo en un puño, ¿sí? Rehacerlo y entregarlo al Padre en plenitud. Entonces, tiene que venir Luisa para darle el verdadero cumplimiento a las oraciones pasadas y que establezca el reino de la divina voluntad. Entonces, Jesús le dice a Luisa, hija mía, examina todas las vidas de santos que quieras o libros de doctrina. En ninguno hallarás los prodigios de mi querer obrando en la criatura y la criatura obrando en mí. Todo lo más encontrarás la resignación, la unión de los quereres, pero el querer divino obrando en ella y ella en el mío, en ninguno lo hallarás. Esto significa que aún no había llegado el tiempo en que mi bondad iba a llamar a la criatura a que viviera este sublime don. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que ni los santos, pues Jesús lo está diciendo, ¿sí? Los santos vivieron una virtud hermosa. Y le dice Jesús a Luisa, o sea, fueron caminos para poder llegar al don. Pero esto no era lo que quería el 100 Jesús. Lo quería en este tiempo, pero ahorita que está el don, te quiere todo. Quiere todo de ti. Todo tu vida hecha oración.
toda tu vida hecha un acto continuo de vida divina. Ahora sí, ¿qué viene? Pues viene Luisa. Viene el reino de la divina voluntad. Luisa nos deja el triunfo del reino, pero Jesús establece nuevas formas de orar. Este don magnífico, como se los decía en un principio, forma vínculos eternos con Dios. Y ya no quedamos como hijos adoptivos, sino que el que quiere vivir el don de la divina voluntad queda como hijo legítimo. Hijo legítimo. ¿Y qué es un hijo legítimo? El heredero. El heredero. Y es hermoso cuando Jesús quiere escriturar el alma de Luisa. Le dice Jesús, ¿qué estás escribiendo? Estoy escriturando tu alma. Eres mía. Eres mi hija legítima. Y así nos quiere a nosotros. Quiere escriturar nuestra alma y ponernos el sello de hijos legítimos. Pero necesita de ti. Absurdamente necesita de nosotros. Si nosotros no le damos el sí, Él no puede darnos su todo. Por eso es muy importante en el don de la divina voluntad, el conocimiento. Si yo no conozco, no puedo poseer el don y no puedo orar. ¿Quién te va a enseñar a orar en modo divino? Jesús. ¿Sí? Jesús te va a decir el ABC. Lo que nosotros hacemos en el tallercito es desglosar de los libros el ABC para que quede mejor masticadito. Pero Jesús nos va a ir diciendo cómo entrar en estos vínculos eternos. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a pasar a otro nivel de oración. ¿Qué es lo que va a hacer distinta nuestra vida? La forma en cómo vamos a orar. Porque la forma en cómo vamos a orar va a ser una forma interior, íntima con Dios. ¿Qué es lo que dice Jesús en los evangelios? Cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre en lo secreto. ¿Está hablando de algo externo, algo físico? No, está hablando de algo interno, algo espiritual. ¿Qué significa cerrar la puerta? Es no mirar a la criatura, no mirar lo que me está pasando, sino solo mirar a mi Jesús en todo. Entonces, eso me hace entrar, cuando yo cierro la puerta del mundo, de lo terreno, eso es lo que hace cerrar la puerta de mi cuarto, de la intimidad con Dios. Y toda mi vida, todo lo que pase, voy a mirar solamente a Jesús. Porque dice Jesús, el verdadero amor es solo conmigo, dice Jesús. Nadie más. Esa es la naturaleza del verdadero amor. Y si la oración es un vínculo eterno de comunicación, porque es lo que ha tratado de hacer el hombre a lo largo del tiempo, comunicarse con Dios, pues ahora encerrados en esta intimidad, donde solo está Jesús, en acto por acto, viéndolo y amándolo, en ese amor divino, estaré eternamente en comunicación, haciendo mi vida un giro continuo, una oración divina. Pero Jesús nos pide algo.
nos pide algo importantísimo. El primer elemento que nos pide para entrar en la oración en modo divino es fundirme. Fundirme. ¿Qué es esto de fundirme? Perderme en Él. Unir toda mi vida humana con la de Jesús. Recuerden que toda la palabra de Dios nos habla de la figura del esposo y la esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia, o sea, nosotros. Lo que añora Jesús casarse. ¿Por qué? ¿Cómo termina la palabra de Dios en el Apocalipsis? Con las bodas del Cordero. ¿Sí? Casándose con su esposa. Fundirse es eso. Es la figura del hombre y la mujer, como en el Cantar de los Cantares. El hombre pone la vida, pone el germen de la vida, y la mujer pone el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo que debe de estar vacío para que Jesús mismo ponga ese germen que es la vida divina y Él obre en nuestro cuerpo y hacer nuestra vida un giro continuo. Fundirse es eso. Fundirse es, te doy mi cuerpo, Jesús, vacío, sin intenciones humanas, ninguna intención humana. Y pones tú tu vida, tus miradas en mis ojos, tus palabras en mi boca, tus movimientos en mi cuerpo, tus respiros, en cada uno de mis actos. Y al estar fundida con Jesús, mis intenciones humanas desaparecen. Entonces, yo ya no voy a ir al trabajo para ganarme la papa, como dicen, para mantener a mi familia, sino las intenciones cambian. ¿Cuáles van a ser las intenciones cuando tengo el don de la divina voluntad y Jesús está obrando en mí? Son dos intenciones: la voluntad y el amor. Que se extienda el reino de la divina voluntad y el amor. Jesús le dice a Luisa, la voluntad es el sol, el amor es fuego. Si el fuego le quitas la leña, ¿se acuerdan de la fogata ayer? ¿Qué pasa? El fuego se apaga. Necesita la leña, necesita el fuego, necesita ese sol para que el amor llegue a ser fuego. ¿Y qué es lo que dice Jesús en los evangelios? He mandado luz a la tierra y cuánto desearía que este fuego estuviera ardiendo. ¿Y qué es este fuego? Pues el fuego de tus actos en la divina voluntad. Entonces, si yo no tengo ese vacío divino, ese vacío, Jesús no puede entrar en mí. Y aquí vamos pensando, ¿estoy viviendo verdaderamente el don de la divina voluntad? ¿Cómo me fundo en la mañana? ¿Cuál es el primer acto de mi vida, al despertar? El acto preventivo, estamos diciendo. ¿Y cómo digo ese acto? Pensando en lo que voy a hacer en el día. Estoy diciendo, ven Jesús a mí a mirar en mis ojos. Estoy pensando que tengo que levantar a los niños, que tengo que se me va a hacer tarde. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuáles son mis pensamientos? Verdaderamente estoy llegando a ese vacío, porque cuando es vacío,
ni un sentimiento, ni un pensamiento, ni una intención humana, sino lo único es Dios. Entonces vamos viendo qué tan vacíos estamos. Ay, que ya se me están viendo las canas, necesito tinte. Creo que ya necesito. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? O sea, mi intención no está vacía. Mi acto no está vacío, ¿se fijan? Es un acto que todavía tiene mucho de lo humano. Pero no nos preocupemos, porque esto es pasar de los modos humanos a los divinos. Jesús dice algo importante. Jesús dice que el que se acostumbra a orar en modo divino, el que trata de que todos sus actos entren, espérenme, ¿dónde está la cita? Aquí está, miren. Dice lo siguiente: hija mía, a medida que el alma hace sus actos en mi voluntad, así van quedando confirmados. Es decir, que si ora en mi voluntad, quedando su oración confirmada en ella, recibe la vida de la oración, de manera que ya no necesitará esforzarse en orar. ¿Se fijan? En la medida en que yo voy tratando de que mis actos estén unidos con Dios, ¿qué va a hacer? Jesús va a hacer que eso se vuelva tan habitual que ya no me voy a esforzar. Dice, no necesitará esforzarse en orar, sino que se sentirá espontáneamente dispuesta a la oración. Porque al quedar confirmada en la oración, sentirá que tiene una fuerza de la vida de la oración. Lo mismo que sus ojos no hacen ningún esfuerzo para ver, sino que naturalmente mira las cosas. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Vaciar los actos, vaciarme de lo terreno, de mis sentires, para de ahí entrar en los vínculos eternos y hacer de mi vida un acto continuo en la divina voluntad, solo con Jesús. Jesús está pidiendo esto a gritos. Si yo me leo toda la obra y digo, no entiendo nada, y la vuelves a leer y no haces vida en oración continua, acto por acto, ¿qué va a suceder? Es como que si tuvieras un auto preciosísimo, pero en vez de subirte a manejarlo, lo estás empujando por afuera para que se mueva. Es decir, sigues con tus esfuerzos humanos. No, súbete al carro y deja que Jesús lo maneje. Y para subirse al carro necesitamos saber orar, cambiar nuestras formas de orar y abandonarnos en plenitud con Jesús. Y como ya sé que es tiempo, quiero terminar con algo que le dice Jesús a Luisa. Bueno, con dos cositas quiero terminar. Mi Jesús me dice que les diga esto. Jesús, movido a compasión por la carencia de la criatura, le dice, a ella le gritaré continuamente, entra en tu puesto, ven al orden, ven a tomar tu herencia, a vivir en tu casa. Imagínense Jesús gritándote esto. ¿Por qué quieres vivir en casa extraña? ¿Por qué quieres ocupar un terreno que no es tuyo? Solo tú quieres ser infeliz, pero infelicidad voluntaria. Por eso, ven a tu puesto, a Él te llamo y ahí te espero en oración continua. Volumen 19. Y les decía la segunda cosita, que
Jesús me dice que se los diga. Hay una niña en un grupo donde estamos dando un tallercito de giros. El taller es para gente grande, pero esa niña ha estado en varias sesiones. Y ella hizo un girito chiquito, está apenas empezando y aprendiendo. Esta niña, su mamá no la lleva a misa. Entonces me dice, Carlita, ¿puedo decirte mi giro? Y yo, bueno, pues si Jesús te lo dice, que lo digas adelante. Y se los quiero leer. Señor Jesús, amado Jesús, me fundo en ti, reconozco mi nada, pongo mi te amo en tu sangre preciosa para rehacer y que tú repares las groserías y el mal comportamiento de todos los niños, así como de los papás que no llevan ni permiten a sus hijos ir a misa. Pongo tu sello sagrado en el fuego divino de tu amor, para que queden limpios y en los brazos de Mamita María, la preciosa, para entregarlos a ti. Fiat, fiat, fiat. De acuerdo. Para Jesús, ¿verdad?